Hoy he visto a un chico temblar delante de un agente mientras admitía algo que jamás debería haber dicho, y ahora tiene un juicio penal que probablemente perderá. ¿Te has parado alguna vez a pensar si las primeras palabras que sueltas cuando te para la policía podrían destruir tu futuro sin que te des cuenta? Vamos a imaginar la escena más común en cualquier carretera española. Son las 11 de la noche. Vuelves de cenar con amigos. Has tomado 2 cervezas. Te sientes perfectamente capaz de conducir. Ves los reflectores azules en el retrovisor. Tu corazón se acelera. El agente se acerca a la ventanilla, te pide la documentación y entonces llega la pregunta trampa. ¿Sabe por qué le he parado? O peor aún, ¿cuánto ha bebido? En ese momento tu boca se abre y cometes el error que pagarás durante meses o años. Porque en España, lo que admites en una parada de tráfico no es una conversación de bar, es una declaración que quedará grabada, que el agente escribirá en su atestado, que el fiscal leerá y que el juez usará en su sentencia. Según la ley española, específicamente la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de seguridad vial, usted no está obligado a declarar contra sí mismo. Este derecho fundamental nace del artículo 24 de la Constitución española, que garantiza el derecho a no confesarse culpable. Pero aquí viene lo que la mayoría de conductores no entienden. Ese derecho no sirve de nada si usted mismo lo tira por la ventana con una frase impulsiva. Los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Municipal reciben formación específica para obtener admisiones voluntarias, no porque sean malas personas, sino porque su trabajo es recoger pruebas. Y una de las pruebas más sólidas es lo que usted dice con sus propios labios. Piense en esto. Si el agente le pregunta si ha bebido y usted responde, solo 2 cervezas, esa frase viajará directamente al atestado. Luego llegará el control de alcoholemia. Supongamos que da 0,25 miligramos por litro en aire expirado, ligeramente por encima del límite penal. El juez no solo tendrá la prueba técnica, sino su propia admisión. Ya no podrá alegar que tuvo un error en la medición, que el aparato estaba mal calibrado, que el agente no siguió el procedimiento, porque usted mismo dijo que había bebido. Los abogados penalistas suelen advertir que una admisión verbal convierte un caso defendible en una causa perdida de antemano. Pero el error más grave que cometen los conductores en España es admitir algo que ni siquiera es delito todavía. Por ejemplo, el agente le pregunta si ha consumido drogas. Usted, que fumó un porro hace 3 días, piensa que ya no tiene efecto y responde, no, hace días que no tomo nada. Esa respuesta, aunque parezca inocente, es una admisión de consumo habitual. Luego le hacen el test de saliva. Da negativo porque han pasado 3 días. Pero el atestado ya contiene su declaración diciendo que consume. Eso no le condenará por conducir drogado, pero sí puede usarse para otros procedimientos administrativos o incluso para que la jefatura de tráfico le retire puntos por dependencia a sustancias. La legislación en España establece que cualquier indicio de consumo, aunque no afecte la conducción en ese momento, puede activar protocolos médicos o sanciones administrativas. El caso más dramático que he visto en mi experiencia siguiendo juicios de tráfico fue el de un repartidor de paquetería en Madrid. Le pararon en un control rutinario. El agente notó olor a alcohol. El chico, nervioso y joven, soltó: «Bueno, he tomado una copa en la comida, pero hace horas». El alcoholímetro dio 0,5. Legalmente estaba por debajo del límite penal de 0,25. Sin embargo, su admisión de que había bebido permitió al agente solicitar pruebas de seguimiento. El juez entendió que aunque la tasa era baja, la admisión demostraba que había consumido conscientemente antes de conducir. No fue condenado por delito penal, pero sí perdió 4 puntos del carné y recibió una multa de 500 euros por infracción grave administrativa. Si no hubiera dicho nada, probablemente la gente le habría dejado ir tras comprobar que la tasa era legal. Su propia boca le costó el dinero y los puntos. ¿Y qué pasa con las admisiones sobre el propio estilo de conducción? Es aún peor. El agente le dice: ¿sabe que ha saltado un semáforo en ámbar? Usted responde: es que iba un poco rápido y no me dio tiempo a frenar. Acaba de admitir 2 cosas: que no respetó la señal y que su velocidad era inadecuada. Con esa frase, el agente puede denunciarle por 2 infracciones separadas. Si usted hubiera guardado silencio, el agente solo podría denunciarle por una si tenía pruebas.
pero su declaración le ha regalado la segunda infracción. Expertos legales indican que en España, el valor probatorio de la declaración del ciudadano en vía pública es altísimo, casi imposible de rebatir después, porque se considera una declaración espontánea, no coaccionada. Hay una frase que nunca, jamás, debe salir de sus labios durante una parada de tráfico, y es esta: no sabía que estaba prohibido. Parece inofensiva, ¿verdad? Pues en el derecho administrativo español, el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento. Pero además, esa frase le retrata como un conductor desinformado, lo que puede agravar la sanción. Por ejemplo, si le paran por llevar un sistema de antirradar, admitir que no sabía que no se podía elimina cualquier posible defensa basada en que el aparato tenía otro uso legítimo. El agente escribirá en el atestado: el conductor manifestó no conocer la prohibición. Esa anotación será suficiente para que la sanción se mantenga en vía administrativa y en los tribunales. Imaginemos ahora una situación más tensa. El agente le pregunta si puede registrar el vehículo. Usted sabe que en el maletero lleva una caja con herramientas de trabajo, y casualmente hay una navaja multiusos. Usted responde: claro, no tengo nada que esconder. Mala decisión. El consentimiento al registro voluntario elimina la necesidad de que el agente tenga sospechas razonables. Si la navaja supera los límites legales permitidos, en España 11 centímetros de hoja en vía pública sin justificación, usted ha facilitado la prueba. Si no hubiera consentido, el agente necesitaría indicios objetivos de delito para registrar sin su permiso, según el artículo 18 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero al decir, claro, registre, ha renunciado a su derecho a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio móvil que es su coche. Los agentes están entrenados para usar frases que le inviten a hablar. No son malintencionados, pero su objetivo es obtener información. Frases como: seguro que ha sido un despiste, a todos nos pasa. Buscan que usted asienta o diga: sí, fue un despiste. Ese asentimiento es una admisión. O la clásica: ¿no cree que circulaba un poco rápido? Si usted dice: quizá un poco, ya está. El atestado dirá: el conductor reconoció circular a velocidad excesiva. Y luego, aunque el radar diera un margen, su palabra queda en su contra. La lección es clara: no dialogue, no razone, no se justifique. Simplemente muestre educación y silencio. Pero cuidado, el silencio en España tiene matices. Usted puede permanecer callado, es su derecho constitucional. Pero el agente puede interpretar ese silencio como un indicio si además hay otros factores, como olor a alcohol o comportamiento errático. Sin embargo, el silencio nunca puede usarse como prueba directa de culpabilidad. La diferencia es sutil pero vital. Si no habla, el agente solo tiene las pruebas objetivas. Si habla, les regala sus propias palabras. Los abogados penalistas siempre recomiendan una fórmula de cortesía. Buenas tardes, agente. Voy a ejercer mi derecho a no declarar. Entiendo que usted está haciendo su trabajo. ¿Puedo marcharme o está detenido? Eso es todo. Ni una palabra más. Otra admisión mortal es sobre su estado físico o mental. El agente le pregunta: ¿se encuentra bien? Le veo los ojos rojos. Usted responde: es que estoy muy cansado. Llevo muchas horas trabajando. Ya admitió conducción bajo fatiga extrema. En España, conducir con cansancio no es delito, pero sí puede ser infracción grave si se demuestra que afecta a la seguridad. Su admisión será usada en un parte de observación que el agente enviará a tráfico. Días después, recibe una carta notificándole la apertura de un expediente por conducción negligente. Su única defensa era no haber dicho nada. El cansancio se puede demostrar o no, pero si usted lo admite, la administración no necesita más pruebas. El caso del móvil es paradigmático. El agente le dice: le he visto con el teléfono en la mano. Usted responde: es que sonaba y solo lo cogí un segundo para ver quién era. Esa frase es una condena administrativa segura. El artículo 18 de la Ley de Tráfico prohíbe sujetar el teléfono mientras se conduce, aunque sea un segundo. Su admisión de que lo cogió es suficiente. No importa que no estuviera hablando. No importa que fuera solo para mirar la pantalla. Su boca le ha costado 200 euros y 3 puntos. Si hubiera guardado silencio, el agente tendría que demostrar que usted sostenía el teléfono.
Sin prueba gráfica, sería su palabra contra la suya. Muchos conductores ganan esos recursos. Usted, con su admisión, ha perdido cualquier posibilidad. ¿Qué ocurre si la gente le pregunta directamente, ¿sabe que ha cometido una infracción? Jamás responda sí, ni puede ser, ni no me di cuenta. La única respuesta válida es, lo siento, agente, prefiero no hacer declaración sin mi abogado presente. Parece exagerado para una simple multa de tráfico, pero la ley española le permite pedir asistencia letrada incluso en procedimientos administrativos sancionadores. Y si el agente insiste, usted repite la misma frase, no añada nada, no se disculpe, no explique. Porque cualquier explicación es una admisión en potencia. El mito más peligroso que circula por Internet dice que si no firmas la denuncia, no te pueden multar. Es falso en España. La firma es solo un acuse de recibo, no una aceptación de la infracción. Pero lo que mucha gente no sabe es que si usted se niega a firmar, el agente anotará en el atestado: el conductor se negó a firmar manifestando que no estaba de acuerdo. Esa anotación no le perjudica directamente. El problema viene si usted, al negarse a firmar, empieza a hablar y dice algo como «no firmo porque yo no he hecho nada malo». Esa frase vuelve a ser una declaración que el agente puede usar. Lo inteligente es firmar poniendo «no conforme», sin más palabras. Hay una situación límite que debemos tratar. El agente le pide que realice la prueba de alcoholemia. Usted sabe que ha bebido más de la cuenta. Algunos conductores piensan que admitir que han bebido mucho puede ganar puntos con el agente para que les deje ir con un aviso. Grave error. Si admite que ha bebido, el agente tiene la obligación de realizar la prueba. Y si luego da positivo, su admisión agrava la sanción, porque demuestra que conocía su estado y decidió conducir igual. El Código Penal español, en su artículo 379, castiga al que conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La prueba técnica es necesaria, pero la admisión de consciencia del estado de embriaguez puede convertir una multa en pena de prisión de 3 a 6 meses. No es teoría, es jurisprudencia real. Otro error común es admitir que se está huyendo de algo. El agente le dice, ¿por qué ha acelerado al verme? Si usted responde, me he puesto nervioso porque nunca me habían parado, eso es neutro. Pero si dice, es que voy un poco tarde al trabajo y quería llegar rápido, ya admitió que su velocidad era intencionada para ahorrar tiempo. Eso demuestra dolo, intencionalidad. Las infracciones dolosas siempre se castigan con mayor sanción que las meramente negligentes. La diferencia puede ser de 100 a 500 euros y de 2 a 6 puntos. Todo por una frase que pudo evitar. Las admisiones también afectan a los pasajeros. Si lleva acompañantes, sus palabras pueden usarse contra usted. El agente pregunta al copiloto, ¿hace cuánto que conduce? El copiloto responde, llevamos desde las 8 de la mañana viajando. Son las 4 de la tarde. El copiloto ha admitido 8 horas de conducción sin el descanso obligatorio para conductores profesionales. Si usted tiene permiso de conducir profesional, esa admisión de un tercero es prueba válida en su contra. Los tribunales españoles admiten las declaraciones de testigos presenciales, y el copiloto es un testigo. Por eso, si viaja acompañado, advierta a sus pasajeros que tampoco hablen con los agentes sobre la conducción. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Hoy en día, muchos agentes llevan cámaras personales. Algunas comunidades autónomas ya han regulado su uso. Si usted habla y la cámara graba su voz, esa grabación es prueba válida. No necesita su consentimiento porque es un espacio público y el agente está en funciones oficiales. Así que esa frase que suelta pensando que es una conversación informal queda grabada en alta definición. En el juicio, el juez reproduce el vídeo y escucha su propia voz diciendo, «Vale, sí, igual iba un poco rápido». No hay abogado que pueda rebatir eso. La regla de oro que repiten los abogados de tráfico en España es la de las 3 frases prohibidas. Primera, solo un poco. Segunda, no sabía. Tercera, lo siento, no volverá a pasar. Cada una de ellas contiene una admisión implícita. Solo un poco admite la infracción, pero minimiza la gravedad. No sabía. Admite ignorancia que la ley no perdona. Lo siento. Admite arrepentimiento. Y el arrepentimiento solo existe si hubo culpa.
Usted no tiene que sentirse culpable hasta que un juez lo determine. Hasta entonces, su posición es neutral. No admite, no niega, no explica, no se disculpa. Imaginemos un caso real ocurrido en Valencia. Un conductor fue parado por un semáforo en rojo. El agente le preguntó si lo había visto. El conductor dijo: «Es que estaba mirando el GPS y no me di cuenta». Esa frase fue al atestado. Luego, en el juicio administrativo, el conductor aportó pruebas de que el semáforo tenía el temporizador averiado y cambiaba demasiado rápido. El juez desestimó sus pruebas porque su propia declaración demostraba que la causa fue su falta de atención, no el mal funcionamiento del semáforo. Si hubiera guardado silencio, podría haber ganado el recurso. Pagó 300 euros por hablar de más. Otro caso en Barcelona. Un motorista circulaba entre carriles. Los agentes le pararon y le dijeron: «Eso no se puede hacer». El motorista respondió: «Lo hago todos los días y nunca pasa nada». Esa frase fue suficiente para una sanción de 200 euros por conducción temeraria. Además, la aseguradora tuvo acceso al atestado cuando el motorista tuvo un accidente meses después. Usaron su admisión de conducción peligrosa habitual para reducir la indemnización. Su boca le costó miles de euros en un procedimiento civil aparte. La psicología detrás de las admisiones es simple. Los seres humanos tenemos una necesidad innata de explicarnos, de justificarnos, de parecer razonables. El agente lo sabe y usa preguntas abiertas que apelan a esa necesidad. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta más peligrosa. Usted no tiene que contar qué ha pasado. Usted no tiene que ser razonable. Usted tiene que proteger sus derechos. En España, el derecho a no declarar es absoluto en sede administrativa sancionadora. Puede permanecer en silencio sin que eso sea un elemento de prueba en su contra. Pero si rompe el silencio, todo lo que diga será usado. Los extranjeros residentes en España cometen un error adicional. Algunos provienen de países donde la actitud cooperativa con la policía es obligatoria o donde el silencio se interpreta como obstrucción. En España no es así. Usted puede ser educado y respetuoso sin decir una sola palabra sobre los hechos. De hecho, los agentes respetan más a un conductor que conoce sus derechos que a uno que suelta excusas nerviosas. La formación policial en España incluye el respeto al derecho de no declarar. Si usted dice: «Prefiero no declarar», el agente debe aceptarlo y continuar con el procedimiento objetivo. ¿Qué debe hacer entonces cuando le paran? Primero, salude con educación pero sin efusividad. Segundo, entregue su documentación sin comentarios. Tercero, si el agente le pregunta sobre los hechos, responda: «En este momento prefiero no hacer declaración». ¿Estoy detenido o puedo continuar? Si el agente dice que no está detenido, pregunte: «¿Entonces puedo irme?». Si dice que sí, váyase. Si dice que no, entonces está retenido administrativamente. En ese caso, mantenga el silencio hasta que pueda llamar a un abogado. No necesita ser hostil, solo firme, educado y callado. El único momento en que debe hablar es si el agente le informa de sus derechos, como ocurre antes de una prueba de alcoholemia. Allí puede aceptar o rechazar la prueba, sabiendo que el rechazo es delito. Pero incluso entonces, sus respuestas deben ser técnicas, no narrativas. «Acepto realizar la prueba», es suficiente. No añada: «Aunque creo que voy a dar positivo», o «He bebido pero estoy bien». Nada de eso ayuda. Para terminar, quiero que recuerde un nombre: el derecho a la no autoincriminación. Está en el artículo 24 de la Constitución. Es uno de los derechos fundamentales más protegidos por el Tribunal Constitucional. Pero es un derecho que usted debe ejercer activamente. Nadie va a protegerle si usted mismo decide regalar pruebas en contra. En cada parada de tráfico, los agentes le ofrecerán la oportunidad de hablar. No la aproveche. No por miedo, sino por inteligencia. Porque en España, lo que no está en el atestado no existe. Y lo que usted dice estará en el atestado para siempre. Así que la próxima vez que vea esos reflectores azules, respire hondo, ponga una cara neutra y recuerde: su mejor defensa no es un buen abogado, es su propio silencio.